A ver, he decidido hacer este vídeo para acompañaros un poco en esta adaptación urgente que nos hemos visto obligados a hacer desde una enseñanza presencial a una enseñanza a distancia. Mi intención no es agobiaros más con más recursos, que supongo que ya estáis agobiados por el aluvión de ideas que nos entra por todos lados, sino todo lo contrario. Lo que quiero es compartir algunas estrategias que a mí personalmente me están sirviendo estos días y que las he ido adquiriendo pues a través de mi enseñanza en la SEMI todos estos años, o recogiendo buenas prácticas también de otros tutores de la SEMI. Y bueno, también porque estas 2 últimas semanas pues me he estado formando un poco ahí a toda velocidad. Vale, muchas de las cosas que os voy a contar seguramente os resultarán obvias, pero con que cada uno de vosotros saque una o dos ideillas que le faciliten su tarea estos días, bueno, pues ya daré por cumplido el propósito de esta grabación. Perdón. También me consta que muchos de los que estáis viendo este vídeo me sacáis la delantera en esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues a los que estáis ahí delante os animo también a que compartáis con el claustro lo que os está funcionando, ¿vale? Y bueno, por otra parte, advertiros que por cuestiones de tiempo, de falta de tiempo, no voy a editar el vídeo, sino que os lo voy a mandar como salga. Así que, bueno, pues ya os pido disculpas de antemano por los errores, ¿vale? Vale, entonces voy a dividir el vídeo en dos partes. Primero voy a hablar de algunas cosillas de la enseñanza online en general y después voy a hablar de la videoconferencia, que es un recurso que algunos de vosotros ya estáis usando y otros no. Bueno, pues la segunda parte de esta sesión estará enfocada un poco a perderle el miedo a la videoconferencia, ¿vale? Tanto si se usa como si no se usa la videoconferencia, la clave de un proceso de enseñanza a distancia está en ser muy organizados. Eso es lo más importante, ser muy organizados, porque nuestra tarea más importante consiste en organizar el trabajo de los estudiantes. O sea, no se trata tanto de enseñar en el sentido tradicional de la palabra, sino de guiar, ¿vale? Los materiales están ya disponibles, bien en el libro de texto que veníais utilizando con ellos, o bien en internet, y tu labor como tutor es que el alumnado sepa exactamente qué materiales tiene que estudiar. Para ello es muy importante dar prioridad a la calidad por encima de la cantidad. Es decir, uno de los pecados que solemos cometer cuando empezamos a dar clase online es sobrecargar al alumnado con enlaces y más enlaces de páginas donde pueden encontrar recursos estupendos para su aprendizaje, ¿vale? Y eso agobia, ¿vale? De hecho, eso es precisamente lo que nos está pasando a nosotros estos días con la información sobre cómo enseñar online, que nos llegan instrucciones por todas partes, ¿vale? La clave es poco, bueno y claro. Es decir, la selección se la hacemos nosotros, no ellos. Nosotros decidimos qué es lo que van a estudiar, ¿vale? Para ello os recomiendo la elaboración de una guía de estudio que no tiene que ser muy elaborada, pero sí tiene que estar muy clara. Una guía de estudio semanal, que podéis hacerla en un documento de Word o en un Google Doc y la compartís con ellos. Para la semana que viene lo que quiero es que hagáis esto y esto y esto. Si es del libro, si está en internet, de internet, pero siendo muy específico. Nada de vete a este sitio web y explóralo. No, vete a este sitio web. Te lees los 3 primeros párrafos del artículo tal y me haces un resumen, lo que sea. Pero las instrucciones tienen que ser claras y concisas, no vagas y abiertas. Vale. Si hablamos de las destrezas, dependiendo de qué tipo de plataforma estés usando y de si usas videoconferencia o no, pues las posibilidades varían muchísimo, claro. Pero un consejo obvio es: las destrezas de comprensión, lectora y oral son destrezas que el alumnado puede trabajar por su cuenta perfectamente, así que les subimos o les enviamos el texto oral o escrito con las soluciones. De nuevo, la clave está en organizárselo. Si tú le das una página al alumno donde hay muchos ejercicios de comprensión de su nivel para que los haga y ya está, lo más seguro es que el alumno pase de hacerlo o haga 1 o 2
y fuera. Se trata de que semanalmente, en la misma guía de estudio, le indiques, esta semana quiero que hagas estos 2 ejercicios de comprensión lectora y estos 2 ejercicios de comprensión oral. Incluso si utilizas videoconferencia, el tiempo de clase no debería usarse en las destrezas de comprensión. Vale, en cuanto a las destrezas de producción, de nuevo, dependiendo de la plataforma y de si se hace videoconferencia o no, la cosa cambia. Pero en general, mandar una producción escrita es fácil y las maneras más normales de hacerlo son o bien que el alumno te envíe un archivo de texto, un documento, tú se lo corriges y se lo mandas de vuelta, o bien habilitar una tarea de texto en línea para que el alumno escriba simplemente en un cuadro de texto. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Edmodo o en la Moodle fácilmente. Y aquellos que os decidáis a usar la Moodle, me lo decís y os envío un tutorial muy sencillo sobre cómo habilitar una tarea de texto en línea. A mí personalmente esta opción me gusta más porque te evitas tener que cargar y descargar archivos con el riesgo de virus que eso conlleva. Otra opción muy fácil estos días es un Google Doc, que te permite que varios usuarios escriban sobre el mismo documento, haciendo así la tarea interactiva. Esto es muy fácil de habilitar, solo hay que compartir el enlace al archivo, dando permiso de edición al que tenga el enlace, y tanto nosotros como el alumnado estos días estamos muy acostumbrados a utilizar este tipo de archivo interactivo. En cuanto a la destreza de producción oral, bueno, pues el monólogo no es un problema. Se le pide al alumnado que grabe un vídeo en su móvil o con la webcam en su ordenador. Y luego se le pide que entre en YouTube y que elija el modo de privacidad oculto y que suba el vídeo y luego te mande la dirección. A ver, no cometáis el error de pedirles que os manden el archivo de vídeo porque se os satura el almacenamiento que tengáis y además está de nuevo el riesgo de virus. Y ahora lo último que necesitamos es otro virus. Al alumnado normalmente le preocupa el tema de la privacidad, de que haya un vídeo suyo hablando en otro idioma circulando por la red, ¿vale? Pero les podéis tranquilizar diciendo que si está en modo oculto, solo lo podrá ver aquella persona a la que él o ella le dé el enlace. Las opciones de corrección del monólogo son varias. Las que más se usan en la SEMI, por ejemplo, son mandarles anotaciones, o bien usar una hoja de observación escaneada y mandársela, o bien grabarles un archivo de voz y mandárselo. El tema de la interacción, por supuesto, sufre si no se hace videoconferencia. Una sugerencia que se me ocurre es ayudar a los estudiantes a organizarse en pequeños grupos de estudio, no más de 4, o en tríos o en parejas, y que entre ellos queden para hablar. Todo el mundo tiene WhatsApp y hacer una videollamada por WhatsApp es muy fácil y algo que prácticamente todo el mundo maneja. Pero somos nosotros los que tenemos que animarles a hacerlo organizándoselo. Pepe con Pepa, María con Juan, etc. No esperar que la iniciativa salga de ellos. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de este vídeo, donde mi intención es que aquellos que no hayáis hecho videoconferencia todavía, le perdáis el miedo y repasar también con los que sí la estáis haciendo algunas estrategias. A ver, me consta que el tema de hacer o no hacer una videoconferencia no es solo una decisión que tenga que ver con el miedo. Las circunstancias de cada uno son diferentes. No todos tenemos una conexión a internet estable y eso hace falta. No todos tenemos los medios disponibles. Un ordenador de mesa o un portátil, por ejemplo, siempre van a funcionar mucho mejor en este sentido que una tablet o un teléfono, aunque sé que hay gente que se atreve desde dispositivos móviles. Os recomiendo también el uso de auriculares con micrófono. No hace falta que sean de alta tecnología. Por ejemplo, este que yo estoy usando, vale, y no es nada del otro mundo. Pero el usar auriculares y micrófono evita mucho ruido de fondo. Pero también soy consciente de que el entorno importa mucho. Me refiero, por ejemplo, a que no es lo mismo si estás en casa solo o con otros adultos que entienden que estás en clase, a estar en casa, por ejemplo, rodeado de niños pequeños, pegando brincos a tu alrededor y demandando tu atención en todo momento. Entonces, una clase online requiere concentración. Si no estás concentrado, entonces puede ser un desastre. De hecho, os recomiendo incluso apagar el móvil cuando estéis en una videoconferencia porque es un distractor más. Entonces, a los que tenéis niños chicos, os sugiero alternativas como hacer las clases mientras los niños duermen, o tirar de pareja para que se ocupe de los niños mientras estáis en clase, o bien grabar videotutoriales cuando buenamente podáis. Un videotutorial no es otra cosa que esto que estoy haciendo yo ahora. Grabáis el videotutorial, se lo enviáis del mismo modo que ellos os envían los vídeos a vosotros con el enlace y les habilitáis un espacio para que os pregunten dudas.
Esto, por ejemplo, es ideal para explicaciones de tipo gramatical y es más fácil y consume menos tiempo que prepararles algo por escrito. Otra opción también disponible es tirar de videotutoriales ya grabados disponibles en internet, que hay miles, pero la selección de ese contenido de nuevo tenéis que hacerla vosotros, no ellos. ¿Vale? Una vez dicho esto, vamos a pasar a la videoconferencia en sí. La videoconferencia es mucho más fácil de lo que suena. Con esto del coronavirus hasta mi suegra se ha lanzado a hacerla, así que si ella puede, todos pueden. ¿Por qué yo personalmente pienso que es importante utilizar la videoconferencia? Porque pienso que esa es la diferencia fundamental entre mantener un grupo cohesionado mientras dure esta situación o que se disperse y se pierda. Por supuesto, esta es mi opinión personal, pero sí que creo firmemente que es importante no solo que el alumnado te vea a ti, sino que se vean también entre ellos. Se puede hacer en muchas plataformas. Zoom es la que yo he estado usando hasta ahora, Google Meet es la que, por ejemplo, usan en el cole de mis niños, y en la Moodle nos han habilitado una sala de videoconferencia, bueno, que en breve os convocaremos para hacer una prueba con vosotros. Porque eso es lo primero. Lo primero es familiarizarse con la plataforma. Yo os recomiendo, antes de la primera clase, hacer una prueba con alguien conocido. Por ejemplo, Paqui y yo hicimos una prueba con Zoom cuando empezó todo esto. ¿Vale? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta en vuestra primera clase es lo siguiente. Si tú estás nervioso porque te estás saliendo de tu zona de confort, piensa que tus alumnos probablemente también lo estén un poquito. Así que tú dedicas esa primera clase a hacer nada. Es decir, se trata de que los alumnos también se familiaricen con la tecnología. Haces esa primera clase en español para que no tengan que estar pendientes de la lengua, sino de la herramienta. ¿Vale? También puedes dedicar esa clase a establecer una serie de normas para vuestras sesiones. Por ejemplo, si quieren hablar, tienen que levantar la mano. ¿Vale? O ¿cuánto van a durar las sesiones? No se os ocurra dar clases de 2 horas y cuarto como en la presencial, porque es imposible mantener la atención tanto tiempo en un entorno que no es el del aula. Los ojos se cansan ante una pantalla y aparte tienen muchos distractores a su alrededor. Yo, por ejemplo, estoy convocando sesiones de 1 hora y cuarto, que están durando un poquito más de 1 hora y cuarto, pero no doy sesiones de 2 horas y cuarto, ¿vale? Otra cosa importante es que tanto ellos como vosotros tenéis que aprender a manejar el vocabulario del aula virtual. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se dice la caja donde se chatea? ¿Vale? ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues lo tienes que aprender tú y lo tiene que aprender tu alumno, ¿vale? No hay que dar por sentado que conocen ese vocabulario, ni siquiera hay que dar por sentado que tú conoces ese vocabulario porque es vocabulario nuevo, ¿vale? En cuanto a la clase en sí, a ver, la clase online exige ir más preparado obviamente que la clase presencial. Tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer y sobre todo cómo lo vas a hacer y tener previamente abiertas en el ordenador todas las ventanas que vayas a necesitar usar. Es importante sellar la clase al principio y al final. A ver, esto también lo es en la presencial, pero aquí especialmente. El alumnado tiene que saber qué tienes intención de hacer en ese tiempo juntos y se tiene que ir con la sensación de haber aprovechado el tiempo, ¿vale? Otro consejo que os doy al empezar una videoconferencia es silenciar a todos al principio, porque si no se escucha mucho guirigay de fondo y es imposible entenderse. El alumno o alumna que quiera hablar, que levante la mano virtual, y tú le das la voz, tú vas dando el turno de palabra, ¿vale? Luego al final de la sesión yo siempre activo a todos para que se puedan despedir. Momento muy entrañable. Vale, la caja de chat es un recurso estupendo en una videoconferencia, ¿vale? Porque, bueno, lo primero que lo tienen todas las plataformas y es muy fácil de usar, los alumnos te escriben en tiempo real, ¿vale? Entonces, ¿para qué es útil? Bueno, pues es útil, por ejemplo, para que el alumnado que se conecta sin voz pueda intervenir. Es que aunque lo ideal es que les pidas a todos que se conecten con audio y con vídeo, no siempre les va a resultar posible y a veces se conectan sin vídeo y sin voz, aunque ellos te escuchan, ¿vale? También te permite hacer, por ejemplo, lluvias de ideas, ¿vale? Tú haces una propuesta, ellos escriben la respuesta en la caja de chat y tú vas comentando.
Una de las cosas que te permite hacer prácticamente cualquier plataforma de videoconferencia es compartir la pantalla. Compartir pantalla es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Estoy compartiendo esta presentación con vosotros. Entonces, si compartes pantalla, puedes compartir prácticamente todo. Se abren mucho las posibilidades del ordenador, ¿vale? Esto ya es nivel avanzado. Pero bueno, os voy a contar algunas cosillas que yo he compartido en mis clases para que veáis las posibilidades. Bueno, pues por ejemplo, un PowerPoint como este que estoy compartiendo. O un documento interactivo como por ejemplo un Google Doc, de los que hablábamos antes. Entonces puedes haberles pedido que escriban en el documento como tareas para casa y mostrarlo en clase, o en la misma clase puedes, por ejemplo, pegarles el enlace de acceso en la caja del chat y que escriban mientras tú compartes el documento en pantalla. Entonces, esto va bien con ejercicios como, por ejemplo, el de rellenar huecos. Le asignas a cada alumno una frase para que la rellene y las vas corrigiendo simultáneamente. Con un Padlet puedes hacer lo mismo. Puedes compartir un Padlet que hayan trabajado previamente a la sesión o compartir el enlace en la caja del chat y pedirles, por ejemplo, que escriban en tiempo de clase y se va viendo en pantalla lo que van escribiendo. Un documento de Word o un PDF donde tú tengas previamente editada la información que desees compartir. Bueno, y por último, casi todas las aplicaciones tienen una pizarra blanca que se puede compartir e ir escribiendo, y en muchos casos estas pizarras son interactivas, es decir, que el alumnado puede escribir también. Luego la pizarra se puede guardar y se puede enviar. Bueno, y yo creo que con esto ya tenéis para empezar. Lo más importante es dar el primer paso y atreverse a salirse uno de la zona de confort. De verdad que el alumnado lo agradecerá y servirá para frenar el abandono que, bueno, pues que vamos a tener indudablemente con esta situación. Pero es que además hay que ver esto como una oportunidad de aprendizaje para nosotros mismos y de adaptación a los tiempos que corren. Os aconsejo coger soltura con las videoconferencias, quedando con amigos, y así matáis dos pájaros de un tiro. Y por último, yo quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o problema. Lo que sí os pido es que me escribáis por correo electrónico y no por WhatsApp. Porque de verdad que los mensajes de WhatsApp los leo un poco por encima, ya que supongo que como todos estos días estamos un poco saturados de grupos y de memes y a veces las cosas importantes se escapan. Bueno, y como yo les digo siempre a mis profes semi a principios de curso, a poquitos y prioridades, ¿vale? Que estoy segura de que hablo por todos ellos, por todos mis profes de semi, cuando digo que tiréis de ellos y de mí para que os ayudemos con la Moodle si por fin os decidís hacer uso de la Moodle, ¿vale? Y eso es todo, amigos.